Bé, bones tardes a tots, benvinguts, welcome baroness, autoritats, señoras y señores, amigas y amics. Muchas gracias por su asistencia al primer acto de este año 2024 del Club Última Hora dentro de su ciclo Valores, que hemos organizado conjuntamente con la Universidad de las Illes Balears. ¿Éramos más humanos antes de Internet? Sugerente título para unas jornadas que, seguro, nos hacen reflexionar a todos sobre el uso de las nuevas tecnologías. Y digo nuevas porque este mundo digital avanza a una velocidad de vértigo que, en muchos casos, no nos permite desgranar los riesgos sociales que suponen para todos nosotros y especialmente para la edad temprana. Nuestros niños y jóvenes ¿se están convirtiendo en unos adictos a las redes? ¿Será beneficiosa para los seres humanos la inteligencia artificial? De estas cuestiones saben mucho nuestros dos ponentes de hoy, de esta tarde. La baronesa Susan Greenfield, neurocientífica de renombre mundial, a quien le quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación y estar hoy aquí para hablarnos del futuro de la mente. De nuestra mente. Thank you, baroness. Muchas gracias. Y también el filósofo y escritor Diego Hidalgo de Mesúa, a quien quiero agradecer su participación en este foro. Es medio menorquín de adopción, me ha contado este mediodía, o sea que es un pot dels nostres també, que nos va a dar las claves para tomar el control de nuestras vidas y dejar de lado el mundo digital. Y, cómo no, dar las gracias al resto de participantes que se incorporarán en la mesa final de debate y que disertarán sobre los efectos de vivir conectados a Internet. Antes de terminar, quiero agradecer especialmente al doctor en Periodismo y Cultura Digital, Javier Mato, por idear esta jornada y por haber aceptado presentar y moderar este acto. Muchas gracias, Javier. Y también dar las gracias por su implicación y entrega en la organización al señor Jaume Carot, rector de la Universidad de las Illes Balears, a quien le cedo la palabra a continuación. Disfruten de este acto. Muchas gracias a todos. Molt d'anys. Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, presidenta del grup Serra. Moltes gràcies per comptar amb la universitat a l'hora de dur a terme la sessió d'avui, que obre aquest any 2024. Gràcies perquè suposa un reconeixement implícit i explícit al valor de la universitat com a institució de referència quant a lideratge intel·lectual. Per a la universitat és sempre un honor i un plaer col·laborar amb esdeveniments tan interessants, tant des del punt de vista de la temàtica com de la qualitat de les persones intervinents. El Club Última Hora col·labora amb la universitat i viceversa des de l'any 1996. En honor a la veritat, he de dir que en general i molt en particular pel que fa a l'acte d'avui, l'aportació de la universitat és més aviat humil. Realment el pes de l'organització ha recaigut en el Club Última Hora. I també, des de la humilitat, però amb determinació ferma, vull dir que la Universitat de les Illes Balears aspira a jugar un paper determinant i vertebrador en la construcció d'un futur per a aquesta terra. Un futur en què el coneixement sigui la base sobre la que es construeix una societat més justa, més benestant, més solidària, més equitativa i, en definitiva, més humana. És un plaer per a mi saludar-vos a l'inici d'aquesta sessió fascinant que explorarà la relació entre humanitat, entesa com el conjunt de característiques que ens fa humans, que ens identifica com a sàpiens, i la tecnologia. Més concretament, com l'existència d'Internet ha impactat
en allò que anomenem la nostra humanitat i en la forma en què percebem i experimentem el món. Perquè els ràpids avenços tecnològics, en particular la proliferació d'Internet, han generat canvis significatius en la nostra manera de viure, comunicar-nos i fins i tot en la nostra manera de pensar. En aquesta jornada explorarem els efectes d'aquesta revolució digital en la nostra identitat humana, les relacions interpersonals i la forma en què processem la informació. Aquest esdeveniment s'emmarca dins del cicle del Club Última Hora Valors, un fòrum de diàleg i reflexió profundament valuós i obert a tothom. No me'n sé estar de fer unes breus reflexions. Deia l'antropòleg Eudald Carbonell que la tecnologia és allò que ens fa humans. També és cert que les diferents revolucions tecnològiques, el domini del foc, l'agricultura, la roda, la invenció de l'escriptura, la màquina de vapor, l'electricitat o la mateixa internet, entre moltes altres, ens han fet evolucionar de manera fàcilment identificable a nivell social. Quins canvis, però, aquestes revolucions han produït en els individus d'una espècie que biològicament és essencialment la mateixa des de fa més de 150.000 anys. De quina manera, subtil i gairebé imperceptible, han impactat aquestes revolucions en la nostra espècie, l'Homo sapiens? Bé, avui explorarem la fascinant qüestió de com Internet, una invenció de la ment humana, que és el producte de l'activitat del cervell humà, influeix, transforma el propi cervell humà. I en fer-ho ens referirem de manera ineludible a les llums i les ombres d'aquesta tecnologia, a allò que facilita i a allò que obstaculitza, sense deixar de banda en cap moment que el subjecte, agent i pacient és un ésser humà, un sapiens, biològicament i socialment no gaire diferent de com era fa 150.000 anys. Comptem avui amb nosaltres amb una ponent de luxe, la doctora Susan Greenfield, una experta de renom internacional que ens il·luminarà amb la seva conferència El futur de la ment del futur. La doctora Greenfield és un exemple magnífic de personificació de les 3 missions de la institució universitària: recerca, transferència de coneixement i docència. I tenim també un altre ponent de primera magnitud, el filòsof Diego Hidalgo, així com altres experts en la matèria que aportaran perspectives diverses sobre aquest tema. Tots i cada un amb una mirada única sobre la relació complexa entre humanisme i tecnologia. Tots ells, per la seva experiència en el camp de la neurociència, ens guiaran cap a una comprensió més profunda dels canvis que experimentem en la nostra manera de pensar i de relacionar-nos amb el món digital. O, si més no, ens deixaran preguntes que estimularan la nostra curiositat, al cap i a la fi, una de les característiques que ens fa humans. Us convido a participar activament en la sessió i a compartir les vostres reflexions. Aquest esdeveniment no només cerca respondre a la pregunta plantejada, sinó que també fomenta un diàleg obert i constructiu sobre com naveguem en aquesta nova era digital. Agraïm la vostra presència i participació en aquesta jornada i esperem que sigui una oportunitat per aprofundir en la nostra comprensió dels reptes i oportunitats que ens presenta la relació entre humanitat i internet. I ara us deixo amb el doctor Javier Mato, doctor en periodisme i cultura digital. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència. Javier. Bien, muchas gracias por haber venido. Voy a presentar a los ponentes, pero antes voy a hacer una brevísima aproximación al tema, que todos lo conocemos, pero quizás no lo conocemos desde alguna perspectiva un poco diferente de lo que estamos habituados. Decía McLuhan, y yo creo que este es el punto clave, las herramientas que nosotros creamos una herramienta, la herramienta nos transforma a nosotros. Pensemos en el coche. El coche nos ha cambiado nuestra visión del mundo, de la distancia. Digo el coche, pero podemos decir muchas otras cosas. ¿Con qué es comparable lo que está pasando hoy con Internet? Es comparable con uno de los fenómenos más importantes de la historia del ser humano al que le dedicamos 15 años de nuestras vidas, que es la escritura.
dedicamos a nuestros hijos, los mandamos 15 años para que aprendan a leer y a escribir y a dominar el lenguaje. Esa herramienta, la escritura es una herramienta, ha terminado por transformarnos. Es el único antecedente de estas dimensiones que tenemos de lo que es Internet. ¿En qué nos ha cambiado la escritura? Nos ha cambiado de que, en lugar de emplear las 2.000, 3.000 palabras que un ser humano necesita para hablar, debido a la escritura, podemos emplear, si uno es muy culto, pues más de 100.000 palabras, y si es razonablemente culto, 60, 70.000 palabras. Observemos qué tema más importante, saber 70.000, 60.000 palabras, que es lo que vosotros domináis, al menos si no escribiéndolas, leyéndolas, significa que tenemos más conceptos en el cerebro. Más conceptos significa ser capaces de diferenciar una idea de otra, porque nosotros pensamos en palabras, ¿verdad? Sabemos diferenciar entre amor, cariño, estima y aprecio porque tenemos las palabras. Y todo eso se debe a la escritura, de la que nunca pensamos que nos iba a cambiar así, pero nos ha hecho más ricos. Luego la profesora lo explicará cómo a lo largo de la historia del ser humano la inteligencia ha ido a más, hasta un punto en que ha dejado de ir a más y la inteligencia está empezando a decaer. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que hemos desarrollado la cultura de la lectura. La cultura de la lectura, observad, es intimista. Uno se coge el libro y está manteniendo un diálogo con ese autor. Un diálogo falso, porque el autor lo ha escrito, pero sí que es un diálogo personal, que nos permite ir hacia adelante, nos permite volver, nos permite reflexionar, nos permite decir, qué buena idea, y volverla a leer. Cosa que todo el mundo de Internet, en general, suprime, porque es efímero, veloz, rápido, instantáneo. Observemos, y eso se ha desarrollado durante muchos años. Efectos del libro, las guerras, no todas, pero la aparición del libro de lectura masiva, cuando aparece la imprenta, genera las guerras. ¿Por qué? Porque algunos dicen, en lugar de querer a un cura que me interprete la Biblia, yo la leo directamente, y ahí se produce la escisión protestante, y ahí empiezan las guerras. O sea, el libro provoca guerras, y era mucho menos de lo que es Internet. ¿Qué puede provocar Internet? ¿Qué está provocando Internet? Está provocando. ¿Qué cosas tiene Internet en la que quizás no habéis reflexionado? Una, omnipresencia. Omnipresencia, que en todos lados, en todo el mundo está Internet. Esto es un cambio, el libro no estaba en todos lados. Es muy importante, incluso en los lugares más inverosímiles. Desaparece el tiempo y el espacio. ¿A qué distancia está Artà? Hombre, Artà está en kilómetros, pero está en tiempo. El coche ha reducido el tiempo. ¿A qué distancia está hoy el mundo? Pues es que yo supe el cáncer del rey de Gran Bretaña, del rey Carlos, tal vez antes que muchos, porque es que lo sabemos al instante. Se acabó la distancia, se acabó, y esto es un concepto muy importante. ¿Cuánto nos puede alterar eso? ¿Cuánto? Nosotros siempre teníamos una cultura porque estaba encerrada, y más en una isla. Cuesta llegar. Hoy no, hoy podemos compartir cómo un japonés hace sushi en tiempo real. Y esto es un cambio importante, omnipresente, fin del tiempo y del espacio, interactivo. Antes los medios eran unidireccionales. Última hora en escrito, un papel se envía y usted piense lo que piense. Ya no, hoy no. Hoy, última hora en Internet, es contestado instantáneamente. Instantáneo. Esto es muy importante, algunos autores lo destacan. El instantáneo significa que todo lo que queremos lo sabemos inmediatamente. Inmediatamente. ¿Eso nos afecta? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí porque nos está enseñando que todo es en el mismo momento. Dile a alguien, no, esto es para mañana. ¿Mañana? ¿Qué Dios? Sí, esto ya. Todo es ya. Eso nos está afectando. Nuestros hijos viven con el ya inmediato. Y eso sale de Internet. De la misma manera que salía la reflexión con el libro, de Internet sale la instantaneidad, lo inmediato, la respuesta, el vídeo ahora. Eso es importante, eso es. Yo no soy exageradamente pesimista ni exageradamente optimista, pero eso es un cambio. Se acabó la jerarquía. Esto es muy importante, para mí es una de las cosas más importantes. Antes había jerarquía. El que escribía en un periódico algo tenía que saber, incluso aunque fuese periodista, algo debía saber. Hombre, en fin, periodista, pero bueno, algo tenía que saber. El que hacía una película en el cine, hombre, el director, el propietario del cine, miraba aquella película. Y no va a pasar cualquier cosa. Hoy, en YouTube, veis cualquier cosa. No la ve nadie. Se sube. Es basura. Es igual.
Hoy no hay jerarquías. Vosotros antes teníais una opinión sobre un tema de alguien cualificado. Hoy, sobre el coronavirus, hemos oído cualquier clase de opiniones alucinantes, de auténticos piraos, pero el pirao no lleva un cartel que pone estoy pirao, sino que su opinión sale, no hay jerarquía, se acabó la jerarquía, y salía la opinión de un catedrático que ha estudiado coronavirus toda su vida junto a la de una persona respetable como persona, pero que no conoce muy bien de qué habla, y sale junto, no hay jerarquía, no hay centro y periferia. Históricamente, Madrid era el centro en España, si queréis, Palma era el centro en Baleares, París, Londres el centro en Europa, Nueva York. Hoy ya no hay centro ni periferia. Hoy se puede vivir en Puigpunyent y estar en el centro del mundo. ¿Por qué? Porque no existe centro. No hay más centro, no hay más periferia. Es un concepto nuevo. Muy interesante esto. No hay fronteras, no hay privacidad. No hay privacidad. Esto valdría para otra conversación. Pero olvidaos, lo saben todo de vosotros, lo saben todo, absolutamente todo. Entráis en Internet, esta tontería del legislador de que las compañías aéreas nos pregunten si somos residentes al final y no al principio. Por Dios, si es que abrimos el ordenador y ellos ya saben a dónde vas a coger el viaje y por supuesto saben tu DNI, saben todo. ¿Por qué? Porque todo en Internet es transparente, absolutamente todo. Es hipertextual, no hay contexto, oímos las cosas y las vemos fuera de contexto, lo cual también tiene su gravedad y todo es súbito, instantáneo. Hay muchísima gente que habla de efectos de todo tipo, algunos ya los vemos. Los británicos han visto cómo los centros de sus ciudades están perdiendo los comercios y en cambio en su lugar aparecen furgonetas de Amazon. Bueno, todavía no nos ha llegado del todo aquí, pero nos va a llegar. Nos va a llegar, ¿por qué? Y eso, ¿pensaba alguien que por existir una conexión iba a aparecer furgonetas por todos lados? Pues es una de las consecuencias. ¿Cuántas consecuencias tiene esto? No lo sé, muchísimas, algunas buenísimas, alguien me quiere vender algo y veo que es caro, entro en Internet y veo el precio a nivel mundial. Y claro, no, a mí no me vas a cobrar eso, porque yo sé lo que vale. Hay ventajas, hay desventajas, pero hay muchos efectos. Y esos efectos nos están cambiando a nosotros. Y esto es lo que es realmente importante. ¿Hasta dónde nos están cambiando nuestra percepción, nuestra comprensión del mundo? De esto van a hablarnos hoy nuestros dos ponentes, que realmente es un placer tenerlos. Voy a presentar primero a Susan Greenfield y después presentamos a Diego cuando sea el turno de él. Susan Greenfield es una científica especialista en el cerebro, funcionamiento del cerebro, ha dedicado mucho de su investigación a Alzheimer, al Parkinson, está interesada por la neurociencia de la conciencia y está aquí también porque ha dedicado recientemente, ya hace unos cuantos años, algunos de sus 10 libros a los temas de la tecnología, el impacto de la tecnología en el cerebro humano. Cambia el cerebro humano, es lo que nos va a venir a decir. Cambia el cerebro humano. Es investigadora del Lincoln College de Oxford, fue rectora de la Universidad Heriot-Watt de Edimburgo, fue directora de la Royal Institution y es una eminencia. Yo creo que lo mejor es que la escuchemos y yo no me enrolle más. Os volveré a ver para presentar a Diego. Susan Greenfield. Gracias. Buenas tardes. I'm afraid that's Bueno, the only muchas Spanish gracias. I Y can creo que estas speak. son las dos And únicas I palabras que puedo decir en apologize español. deeply Pido for having to disculpas speak, por in tener que English. hablar en inglés, lo siento mucho. But nonetheless, I Pero think pese a ello, that it's worth creo putting up que with me merece la speaking in pena English que tengan because we are paciencia y me discussing escuchen hablando en something inglés that is porque really important. estamos debatiendo algo And que es sumamente increasingly so. importante. I Cada was vez recently, más. in Dubai, Hace and I poco was in the estuve en hotel and could Dubái only y watch estuve en American un hotel y television. solo podía And I ver don't la know if televisión anyone else saw americana on y no sé si alguien lo ha Fox visto, News pero las and on noticias CNN, Fox News y the también en hearings CNN that se the transmitían las American audiencias del government were gobierno having with americano Mark Zuckerberg and the con other Mark internet Zuckerberg captains. y los otros grandes And paladines de they Internet. really, Y la I think, verdad put es a very que, poor show. And there no were quedaron people nada there, bien. parents whose Y estaban children allí had gente, died padres que tenían as a hijos que result habían of social fallecido media. debido And Mark a las redes sociales. Zuckerberg apologized to the parents. Y Mark It was very Zuckerberg moving pues, and very powerful tuvo que television. pedir disculpas So a I esos think that padres. only a Fue few algo days muy ago, emotivo how y muy timely duro. this Y event por is. tanto I'd like pienso to que es thank muy oportuno el Ultima poder Hora. Thank you celebrar very much for esta inviting me. jornada. It's Así a que great privilege to gracias, speak. Última Hora, por invitarme. Okay, Es so un as privilegio you estar probably aquí. heard, Bien, como ya I'm han oído, coming
Yo abordo el tema desde la perspectiva de las neurociencias. A ver si puedo ir pasando las transparencias. Bien, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esa mente? Esa mente que nos preocupa tanto. ¿Por qué ustedes son diferentes a mí? Que es que hace que, aunque tengamos gemelos idénticos o clones, pese a ello, cada persona es una persona totalmente individual y diferente. Y durante cientos de miles de años, los seres humanos han estado en el planeta y nunca ha habido nadie igual que usted. Y nunca tampoco va a haber otra persona que tenga una mente exactamente igual a la suya. ¿Y qué es lo que hablamos tanto cuando hablamos de la mente o de la personalidad que todos tenemos? Bien, eso es lo que veremos. Pero antes de poder entrar en el futuro, tenemos que plantearnos qué es la mente. Espero que eso no les sienta un poquito mal. Espero que no hayan acabado de comer. Pero bueno, quiero que vean esta imagen porque deja muy claro cuál es el problema real de qué es la mente y cómo se vincula al cerebro. Y me gusta esta imagen porque me recuerda cuando estaba estudiando en Oxford y tuvimos que hacer una disección de cerebros humanos y teníamos los guantes quirúrgicos y imagínense la escena. Llegas allí, llegan en ese carrito y en el carrito está lleno de cubos con cerebros dentro del cubo y te arremangan las mangas y metes la mano ahí dentro del cubo y entonces sacas de allí lo que en realidad es eso, es el cerebro, una víscera de un ser humano que está en tu mano. Y yo ahora pienso, si no hubiera llevado guantes, pues quizás a lo mejor tejidos de cerebro se hubieran quedado a lo mejor entre mis uñas. Y a lo mejor ese trozo de cerebro con el cual alguien había amado era un recuerdo, era un hábito, como por ejemplo morderse las uñas o debajo de mis uñas. Por tanto, eso es una pregunta difícil. ¿Cómo podemos ir de algo que nos podía entrar bajo las uñas a una persona única, a lo que ustedes son hoy? ¿Cómo pasa? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo puede ser que vayamos del día que nacemos, que somos pequeños, somos bebés recién nacidos, a todo lo que está en esta sociedad, todo lo que caracteriza a la raza humana? Si nos comparamos con el reino animal, no es que corramos más rápido o que tengamos una gran visión o que seamos los más fuertes comparados con otros animales, pero sí que hacemos algo que los otros animales hacen hasta cierta medida, pero nosotros lo hacemos mucho mejor que todos los demás, y es que nos adaptamos al entorno. Y eso es la plasticidad. Viene de la palabra plásticos, que se puede moldear. Veamos qué pasa y cómo se puede desarrollar un cerebro personalizado. Ese es el cerebro de un recién nacido. Así empezamos cuando nacemos. Ven esas partes, estos manchurrones de las neuronas, y ven, a medida que avanza el tiempo, 3 meses a 15 meses, vemos esas características increíbles que caracterizan el crecimiento del cerebro humano después de su nacimiento. No es que haya estas zonas como más gruesas, sino son las conexiones. Las conexiones es lo que lo caracteriza. ¿Y por qué es importante? Pues porque implica que tenemos un patrón único de conexiones que puede reforzarse o debilitarse según cómo se vayan estimulando. Esto es lo que, como decía, se denomina plasticidad. Veamos un ejemplo de ello. Y es difícil hacerlo con personas, con seres humanos, no podemos mirar sus cerebros, más difícil, y lo hacemos con ratones. Este es un experimento de mi laboratorio que se llama entorno enriquecido. Es decir, son ratas, son criaturas que exploran mucho, y cuando están en una jaula aburrida lo que hacemos es llevarlas al cielo de los ratones. Les encanta explorar. Si miramos las neuronas de esos ratones que están, o esas ratas que están en este cielo, las ratones, en vez de las que están en jaulas ordinarias, vemos muchas diferencias, incluso al cabo de 3 semanas. Y aquí ven una única neurona, una célula cerebral. Quizás no las conozco muy bien, pero aquí la tenemos de una rata. Nuestras neuronas son muy similares. Entonces hay que compararla con un animal que ha estado 3 semanas en este cielo de los ratones. Y ven que hay más ramas, se está ramificando mucho más. ¿Y por qué es importante eso? Además, es interesante. Bien, seguro que todos saben que, por ejemplo, cuanto más ejercicio hacemos, cuanto más ejercitamos nuestros músculos, más voluminosos y más fuertes. Pues es lo que estamos interactuando con el entorno. Y lo mismo pasa con las neuronas. También crecen, pero crecen como ramas. ¿Y por qué? Pues cuanto más ramificación, más rama, se aumenta la superficie de la neurona. Implica que hay otras neuronas que también se pueden poner en contacto. Es decir, un entorno estimulativo hace que las neuronas trabajen más, y eso implica que
crezcan más ramificaciones que permiten que haya más conexiones. ¿Por qué queremos tener más conexiones? Volvamos al ser humano. Veamos la importancia de las conexiones. Quisiera sugerir lo siguiente. Les permite darle un significado más profundo, cada vez más profundo, con el transcurso del tiempo. Por ejemplo, veamos eso, ese objeto. Si sonamos a un niño pequeño, a un bebé, esto no significa nada para un bebé. Le gustaría, le atraería porque es dorado, brilla, quizás lo va a meter en la boca, juega con ello, pero no tiene ningún significado. Pero a medida que van pasando meses, años, puesto que es un humano, los humanos tienen la habilidad de establecer conexiones y así que a medida que van experimentando cada vez más cosas, ven eso en un anillo, oyen que se le llama, perdón, en un dedo, ven que la gente se pone anillo y aprenden que es una cosa que se llama anillo y que se pone en el dedo. Y luego van a aprender también que se pone en un dedo específico bajo una serie de circunstancias específicas. Pronto van a saber que si ven ese anillo en el dedo de una persona, tiene un significado. Le da una información sobre esta persona que no es algo aparente de las propiedades físicas de este artefacto. Por tanto, llegamos a un mundo cognitivo, que viene de cognitum en latín. Por eso es tan importante tener esas conexiones, porque se puede personalizar y puede haber un significado que no es aparente solo a partir de los sentidos. Las conexiones también hacen algo más. No sé si lo han reconocido, pero es un fantasma lo que ven allí. Si yo hubiera venido aquí y me hubiera presentado a ustedes vestida así, haciendo pues no sé si les habría asustado mucho. Pero a un niño pequeño sí que le habría dado miedo, o a alguien que sufre demencia también se habría asustado. Y eso es porque cuando uno es un niño pequeño no tiene las conexiones, que es el privilegio de un adulto sano. Implica que hay que contar con las propiedades sensoriales solo. Y si algo está haciendo entonces puede ser una amenaza para la vida, entonces tienes miedo. Y lamentablemente lo mismo pasa con las personas que sufren demencia. A medida que vamos envejeciendo, hay más tendencia a ir desarrollándonos hacia lo que vemos aquí. Y vemos como la demencia y el Alzheimer es una enfermedad de gente mayor, aunque no sea una consecuencia del envejecimiento siempre. Pero aquí vemos cómo están cambiando. Vemos el cerebro, las neuronas del embrión, del feto, del recién nacido, madurez. Y luego vemos qué pasa cuando están haciendo mayores. Y la gente que sufre demencia o Alzheimer pues se parecen a los niños pequeños, porque ven al mundo desde una perspectiva sensorial, como un niño pequeño. Por tanto, estas conexiones son sumamente importantes, son únicas. Y aunque tengamos los mismos genes que otra persona, es decir, aunque seamos un clon de otra persona, vamos a tener un cerebro único. Y cada momento en el que está despierto está cambiando este cerebro. Las conexiones van cambiando, están moviéndose siempre. Aquí estamos todos aquí. Y vemos a todo lo que le pasa a esta gente en esta imagen. Tienen un camino, un recorrido único con su pasado, presente y futuro. Cada cual tiene su propia historia vital. Nadie tiene la misma historia vital. Aunque estemos en el presente ahora, este presente está informado por el pasado y lo estamos proyectando en nuestros pensamientos hacia el futuro. Así que tenemos un pasado, un presente y un futuro. Una historia vital que se refleja en las conexiones de las neuronas. También quisiera comentar algo más. La mente no es una alternativa filosófica un poquito rara frente a lo que tenemos en ese cerebro físico, sino que es la personalización del cerebro con estas configuraciones únicas, dinámicas de las conexiones de las neuronas debido a sus experiencias únicas. Eso es lo que hace que sean lo que son. Así que les acabo de impartir un curso de neurociencia en 2 minutos, lo más rápido del mundo. Pero ahora, si les he convencido, si ya saben lo que es la mente y hasta qué punto es sensible al medio ambiente, al entreno, ¿cuál es el impacto del siglo XXI? Bien, si comparamos la elección del Papa en el 2005 y en el 2013, vemos una gran diferencia. Tenemos ahí como se usan ya los teléfonos móviles, hace solo 10 años. Y luego podemos ver otras imágenes y podemos preguntarnos, ¿qué hubiera pensado la gente hace 20 años sobre todo lo que tenemos en la parte inferior derecha? Es algo que se llama planking, era algo que está muy de moda en YouTube. Y la gente se dejaba hacer eso, a ponerse allí en el suelo. No sé por qué quieren dejarle la vida a hacer estas cosas. Por tanto, hay que plantearse qué tipo de mentalidad tiene la gente. Hay gente que dirá, bueno, quizás hay gente como usted que siempre han sido anticiencias, antitecnología, anti. Pero ¿qué pasa con la imprenta? La gente también está en contra de la imprenta, o el coche, la gente estaba en contra del coche, o la tele. A mí había gente que protestaba por la televisión. Sí, es verdad, pero eso es diferente
diferente, porque antes la gente seguía estando junta y iban a comprar y venían gente cara a cara, jugaban cara a cara, cuando salían a una cita con alguien, también cara a cara, de manera presencial, y también cuando trabajaban estaban interactuando con otras personas. Pero todas esas actividades ahora se hacen o se pueden hacer de manera remota a través de una pantalla. Te puedes levantar, puedes ir a hacer la compra, puedes quedar con tu novio, encontrar un ligue, puedes trabajar, puedes jugar sin estar en contacto con ningún otro ser humano. Por eso es la diferencia, es lo que cambia el sistema. No es solo otra tecnología que enriquece el mundo real, sino que está sustituyendo al mundo real. Y por eso ahí hay que ir con pie de plomo a la hora de evaluarlo. Hace ya cierto tiempo hablé del cambio de la mente. Es un poco como el cambio climático, pero es un cambio en la mente. Lo comparo al cambio climático porque es global, había controversia, pero sobre todo también porque puede diseccionarse en diferentes aspectos. No es un único problema. Y ahora vamos a ver algunos de estos problemas brevemente. Aquí. Y por si alguien quiere tener el contenido de esta presentación, se la pueden pedir a los organizadores. Está a su disposición. Y si quieren hacer preguntas, también me pueden mandar un correo electrónico. Tengo a 3 personas en mi equipo en Oxford que hablan español. O sea que me pueden mandar un correo en español si quieren preguntarme algo. Bien, este es el cambio de la mente. Y lo primero es el tiempo de atención, los periodos de atención. Porque el cerebro es bueno cuando ensaya algo. Cuando hacemos una cosa, somos buenos a seguir haciéndolo. Por tanto, si nos acostumbramos a tener periodos de atención muy breves, nos haremos buenos en tener periodos de atención largos. Y sale aquí en estos artículos, lo pueden leer. También la agresión. Lo que es interesante es que una exposición repetida a estímulos agresivos lo que hace es que el cerebro se desensibiliza. Lo pueden ver a la izquierda. Hay menos respuesta a los estímulos violentos comparado con los del control. Y también la adicción. Seguro que hay muchos padres que ya saben que su hijo está muy enganchado a la Internet. Y vemos que la Organización Mundial de la Salud ha propuesto una serie de criterios para identificar este trastorno de adicción a Internet. Como neurocientífica, la adicción es algo muy interesante. Así que veámoslo un poquito más a fondo. Eso ya hace tiempo, algo que salió en la prensa británica, en el Telegraph. Aquí se decía que los niños, a los que les encantan los juegos del vídeo, tienen el mismo cerebro que los jugadores adictos. Y se dan cuenta de que hay una zona en el cerebro que está allí en amarillo que era más grande en aquellos niños que estaban siempre jugando en vídeos. Y conocer la dopamina. Bueno, y ahí es donde se fabrica la dopamina. Y la dopamina está vinculada a muchas cosas. Estar muy emocionado y también tienen que ver con las adicciones. Todas las drogas que generan adicción es liberando dopamina y también es algo que es como gratificante, como cuando cogemos aquí una galletita. Todo eso está vinculado al sistema de la dopamina. Así que si esta zona cada vez es más grande, todas estas cosas se van a ver reforzadas y se va a seguir perpetuando cuando seguimos jugando a vídeos. ¿Y qué está pasando entonces en el cerebro? Pues muchas cosas. Por ejemplo, vemos que en la enfermedad del Parkinson hay una deficiencia de esta dopamina, pues la gente no se puede mover bien, pero también es un poco como un inhibidor de ciertas partes del cerebro, que es la córtex prefrontal, que está en la parte anterior del cerebro. Esta córtex prefrontal la vemos en azul turquesa y es más grande sobre todo en seres humanos comparado con otros seres vivos. Así que a medida que vamos evolucionando, esta zona del cerebro cada vez va siendo más grande, como vemos aquí. También pueden ver aquí, ya dejamos de lado los ratones y las ratas, aquí ya tenemos al cerebro del gato, del perro, del ratón y el del ser humano. Pero es interesante ver la evolución que se refleja también en el desarrollo individual. En los niños, el córtex prefrontal hay menos desarrollo. Por tanto, vemos aquí a una niña de 5 años, preadolescente, adolescente y 20 años. Es solo a partir de los 20 años cuando esta parte del cerebro está totalmente desarrollada. Refleja la evolución. Es una parte muy sacrificada del cerebro. Los que tienen hijos adolescentes no se sentían sorprendidos cuando les hablé del comportamiento, cuando esa parte del cerebro no funciona bien. En 1860, Phineas Gage, alguien que trabajaba en la vía férrea en América, se le clavó una viga en su cabeza porque hubo un estallido de dinamita.
Les enseña la foto, es un poco escabrosa. Y ese es mi ejemplo de qué pasa cuando esa parte del cerebro no funciona. Lo tenemos aquí. Y el médico dijo lo siguiente, dice, es una persona que es inconstante, irreverente, a veces se permite las blasfemias y además es como un niño. Es impaciente, o sea que es alguien que se convierte como un niño porque la parte frontal del cerebro ha sido dañada. Y sabemos que los adolescentes tienden a correr más riesgos comparado con las personas más mayores. Lo vemos aquí. El desarrollo de la madurez psicosocial e intelectual. La psicosocial se desarrolla más tarde. Por tanto, si se juega más vídeos, se genera más dopamina, que hace que una persona se convierta más impulsiva y más impaciente cuando esta parte se ve desinhibida. Aquí hay ejemplos de niños o gente que sufre esquizofrenia. Vemos el cerebro de una persona con esquizofrenia. Espero que lo puedan ver bien en la pantalla. Ven cómo el córtex prefrontal es menos activo. Hay otras personas que también tienen un córtex frontal que no funciona bien. Estoy intentando que vean ese hilo temático. Y estoy hablando de estas personas que son obesas. Y algo muy interesante, la gente obesa, como pueden ver, tiene una asociación inversa entre la actividad del córtex prefrontal y el índice de masa corporal, es decir, la ratio de peso y volumen. Y también son más imprudentes. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque las personas que son obesas tienen que ser como esquizofrénicos o como niños. ¿Y por qué tienen toda esa parte del córtex prefrontal que no funciona tan bien? ¿Cuál es el tema común? Bien, cuando comemos tenemos ese sabor, ese placer que nos da el comer. Y eso hace que nos olvidemos de que vamos a engordar. Lo mismo, cuando una persona que apuesta sabe que va a poder perder, pero esa emoción, ese placer que le da cuando lanza los dados o cuando gira las cartas o cuando juega la ruleta, pues estas sensaciones son mucho más poderosas que el ser consciente de que va a perder dinero. Y lo mismo con la esquizofrenia. A la izquierda vemos que la persona podía saber que estamos hablando de un gato, pero a la derecha ya no, porque se está deteriorando. Y antes hablábamos de lo que es cognitivo. Pues estamos pasando de lo cognitivo, significado, a lo que es sensorial. Y quizá lo que tienen todas estas personas en común es que lo que predomina o lo que es más potente es lo que es sensorial. Lo sensorial prevalece por encima de lo que es cognitivo. Bien, nosotros, aunque no seamos obesos, ni niños, ni esquizofrénicos, pues a veces también nos dedicamos, por ejemplo, a pagar para disfrutar momentos de excitación. Esto es un jarrón griego. No soy. Aquí tenemos a Baco y a Poncio, que iba a ser descuartizado por las mujeres que estaban adorando a Dioniso. Y la idea de esa tragedia es que hay dos fuerzas en oposición. Por un lado tenemos, por tanto, ese córtex prefrontal intacto, aunque yo no sabía que se trataba de eso, y luego dejarse llevar, dejarse abandonar y arrastrar. Es decir, descontrolarse. Esa gente no está preocupada sobre su hipoteca o el examen. No les preocupa nada. Y en inglés es decir, estamos pasándonos sensacional. En español también dicen sensacional, es algo sensacional, aunque no significa tanto diferente. Lo estamos disfrutando. Pero nadie, venga, vamos a tener una experiencia cognitiva. Nadie vendría seguramente. Y también lo de dejarse llevar, abandonarse. Y estas frases, estas expresiones, no es que sean por azar, sino que es lo que estamos haciendo. Es decir, nos ponemos en situaciones en las cuales vino, mujeres, música, drogas, sexo, rock and roll, lo que queramos, donde estamos desactivando estas conexiones y somos los receptores pasivos de los sentidos. Bien, entonces podemos pensar que hay dos modos en el cerebro humano. El del sentimiento, cuando el sentimiento es lo que predomina, y ahí es cuando la función prefrontal está infrafuncionando. Actividades sensoriales, vivir el momento, estímulos externos, poco significado, sentirnos menos nosotros, nos dejamos llevar, nos abandonamos, nos descontrolamos, no tenemos idea de tiempo y espacio, y esa es la mentalidad sobre todo de los bebés y de los niños. Y luego tenemos el pensar, que la activación prefrontal es el modo cognitivo. Aquí tenemos un pasado, un presente y un futuro.
porque eso informa de cómo vemos el mundo. Luego tenemos también los estímulos internos que dominan, como el anillo de boda. Tenemos un significado personalizado, también el anillo de casado, un sentido de identidad y también una referencia espacial y temporal clara. En los adolescentes vemos cuando hay más aumento de dopamina y en adultos menos. Así que tenemos, cuando somos jóvenes, el córtex prefrontal funciona menos y hay muchísima dopamina. Y estas dos cosas significan que los adolescentes se comportan de manera muy diferente a los adultos y, por tanto, hay esa tendencia a vivir el ahora. Entonces pensemos en ese vivir el ahora, cuando sobre todo nos interesan los estímulos externos. Ese es el experimento más fácil que se ha hecho nunca. Muy barato, se publicó en Science hace unos 10 años y lo que hicieron fue llevar a adolescentes, a millennials, y les pidieron que estuvieran paraditos sentados durante 10 minutos. No tenían que hacer nada, estar allí tranquilos, sin moverse. En 11 estudios vimos que los participantes no disfrutaban de estar de 6 a 15 minutos en una sala solos, sin nada que hacer. Solo podían pensar, nada más que hacer, solo pensar. Ya que disfrutan mucho más de llevar a cabo actividades extras mundianas. Y lo que preocupa más es que muchos preferían que se administrasen o que se les dieran electroshocks antes de dejarles solos con sus pensamientos. Esa imagen no es de ese estudio de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos unas habilidades interpersonales reducidas. Estas dos personas están hablando, hay contacto físico, contacto visual muy importante para las habilidades interpersonales. Las palabras tienen 10% de impacto. Contacto visual, el lenguaje corporal, la voz, luego lo que son sustancias químicas, las feromonas y más. Todo eso es importante en las actividades interpersonales. Contacto físico. Pero todo eso no existe en Facebook. Entonces, si solo somos buenos en lo que hemos practicado, si no practicamos esas actividades, pero nos dedicamos a estar siempre con Facebook, pues no somos muy buenos en todas estas habilidades. Y si no somos buenos en estas habilidades, entonces vamos a evitar hacerlas. Y se va a perpetuar, va a ser un ciclo constante. Redes sociales en vez de tener contacto físico con las personas. ¿Y qué pasa entonces? Pues todo eso se va a perder. No vamos a poder disfrutar de todo lo que vemos aquí. Por ello se habla del autismo virtual. Y hay una serie de referencias aquí sobre si la gente no participa en interacciones sociales y no aprenden, van a tener una vida autista. La buena noticia es que desde otro experimento que se hizo, ordenadores con comportamiento humano, llevaron a algunos niños. Tenemos el grupo de control y al cabo de 5 días de no tener ningún tipo de dispositivo móvil, en 5 días habían mejorado mucho sus habilidades interpersonales. Muy revelador. Bien, pero nos interesa todo mucho la red social. ¿Y por qué crea tanta adicción la red social? Nos gusta compartir información personal. Hay un estudio en Harvard donde ofrecen a los participantes que han hecho bien una tarea o dinero o que puedan hablar de sí mismos. Y la gente prefiere hablar de ellos en vez de que se les pague. Prefieren hablar. Eso es extraordinario. Las redes sociales dan dopamina, generan dopamina. Y a diferencia de las interacciones normales, que alguien estaría así, o funcionando el ceño, o parado, allí no hay ningún parón. El lenguaje corporal tiene una serie de frenos naturales, pero en las redes sociales no hay ningún freno. Por tanto, no hay intimidad, somos más vulnerables, y al ser vulnerables nos escondemos y reflejamos un yo ideal, nos sentimos solos, es malo para la salud y queremos seguir compartiendo para sentirnos bien. Por tanto, es un círculo vicioso y tu identidad real, tu ser real es vulnerable. Y aquí tenemos un caso muy triste que impacta a la gente, lo hemos visto y lo vimos también en esas audiencias en las noticias americanas, incluso la gente que trabaja para Facebook. La gente que trabaja para Facebook dicen que tienen problemas y ese es un problema que cada vez es peor.
que lo que dicen aquí. Y este es un caso reciente en Reino Unido, esta niña tan bonita que se suicidó y dijo porque había estado en las redes sociales. Entonces, lo que queremos hacer es desarrollar una identidad interna y volver un poco a lo que teníamos antes, un cajón. Un cajón de cartón puede ser cualquier cosa, puede ser un avión, un barco, un coche. Cuando éramos pequeños, decían, venga, vamos a jugar algo, vamos a inventarnos un juego. Esa es la varita mágica y vamos a hacer eso y lo otro. Y no había nada que nos pusiera limitaciones. La imaginación no tenía fronteras. Podíamos hacer lo que quieras. Por tanto, no ejercíamos solo la imaginación, sino que estábamos desarrollando una narrativa interna, una historia interna, vital, y la controlábamos. Y eso es importante, que es nuestra propia historia interna. Si tenemos una pantalla, tenemos una historia en la pantalla, todo eso no está. Queremos tener una historia vital en la cual tengamos una presencia que nos vincule a nuestra secuencia del pasado y del futuro. También falta de análisis crítico. Aquí este es un libro muy interesante, escrito por dos profesores que estuvieron viendo qué pasaba con diferentes generaciones. Y me imagino que aquí pasa lo mismo, que había un declive en la habilidad intelectual. Eso queda muy claro. Cuanto más tiempo están los niños en las pantallas, peor puntuación tienen a la hora de hacer actividades intelectuales. Por tanto, actividad en la pantalla tiene impacto negativo en la evolución intelectual. Pero, ¿qué significa inteligencia? ¿Qué es lo que queremos la gente aprenda? Bueno, aquí hablamos de inteligencia fluida y cristalizada. La fluida es como un ordenador. Das la pregunta correcta a una respuesta. Perdón, la respuesta correcta a una pregunta. La inteligencia cristalizada es cuando se pueden establecer conexiones y se puede llegar a un significado. Por ejemplo, yo tengo un hermano más pequeño. Cuando era muy pequeño, tenía 3 años, yo le obligué a que aprendiera a recitar Shakespeare de memoria. Era muy gracioso. Hay una frase de Macbeth que dice, bueno, la vida es solo es como un sueño y apaga esa vela. ¿Qué significa lo de apaga esa vela? Evidentemente, apagar esa vela implica morir. Él aprendió a decir apaga esa vela, pero no sabía que era una metáfora de qué es la muerte. Y para conseguir llegar a esa metáfora hay que poder conectar todos los puntos. Bien, entonces hay que plantearse cómo asignamos significado. No solo es aprender hechos. Hechos es aburrido. Los ordenadores pueden aprender hechos. ¿Cómo vinculamos, cómo unimos los hechos para poder alcanzar un significado? Si queremos saber qué significa honor, vamos a Google. Aquí tenemos a la reina de Inglaterra, fallecida. Todo eso está en inglés. ¿Podían deducir qué significa honor de estas imágenes? Me imagino que no. Pero si leyeran algún libro, a lo mejor sí. Así que simplemente leyendo o viendo imágenes no entiende qué significa honor. Hay que leer novelas, hay que conocer las culturas para entender qué significa, por ejemplo, el término honor. Y aquí, no sé si se conocen, me preocupa que esa rapidez abrumadora de información afecte a la cognición y afecte a ese pensamiento profundo. Y eso lo dijo el antiguo presidente de Google. Porque dice, pienso que sentarse a leer un libro es todavía la mejor manera de aprender algo. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos princesas. La princesa Zelda de los videojuegos y a la princesa María de Tolstoy. Seguro que les interesa mucho más la princesa María que la princesa Zelda. Porque la princesa María es como ustedes. Tiene una vida, un pasado, un presente, un futuro. Tiene conexiones, tiene significado. Es significativa. La princesa Zelda no tiene significado. Es solo una imagen. Así que un libro os da un pasado, un presente, un futuro, un significado que os llevará a diferentes culturas, a diferentes épocas, que os llevará a una comprensión más profunda. Y eso no lo podéis conseguir en un videojuego. ¿Os imagináis un videojuego con las novelas de Jane Austen? Imposible. Aquí tenemos a Einstein. La información no es conocimiento y la única fuente de conocimiento es la experiencia. Cuando hablamos de información y hechos, no es lo que queremos. Queremos hablar de experiencia. Y eso viene de vivir vuestras vidas,
establecer conexiones, tener vuestra propia mentalidad. Luego, un tipo de conciencia diferente. Aquí hay algo que también es interesante. Como la pantalla no es solo lo que vemos aquí, no es solo lo que podemos hacer mejor, sino lo que hace la pantalla frente a lo que estás experimentando. Y quizás vamos a tener una percepción diferente del tiempo. Este es un estudio muy interesante. Había dos modelos, maquetas con dos tamaños diferentes. Y cuanto más pequeña era la maqueta, la menor escala, parecía que el tiempo pasaba más rápido. Un físico dijo, bueno, si están interesados en la relación espacio-tiempo, tendrían que tener en cuenta que si vemos una pantalla más pequeña, el tiempo pasa más rápido. Pero a lo mejor no tenemos esa idea de montes. Cuando vamos a ver una montaña o un lago, el tiempo parece que va más lento. Y eso es importante también cuando tenemos en cuenta el impacto de las tecnologías en la pantalla, que impacta nuestra percepción temporal. Y hay otras cosas también que tienen que ver con la conciencia. Lo que necesitamos para nuestro desarrollo personal, intimidad, o el desarrollo de la resiliencia, cómo hacer frente a las cosas, cómo chocar. También tenemos esa generación de copos de nieve. Los niños están protegidos porque están siempre detrás de la pantalla y luego no saben cómo hacer frente a problemas y a tolerar situaciones difíciles. Y luego las cosas que están fuera de nuestro control, hay que poder hacer frente a eso. Luego también la soledad. Muchas veces la Internet nos hace sentirnos solos. Y luego también la espiritualidad. Son cosas que también necesitamos. Todo eso es importante para los seres humanos. Y si estamos siempre en el mundo ciber, no vamos a conseguir todo ello. Así que aquí sale el resumen. Aquí viene el presente. Ese perfil que se está prediciendo. Vamos a ser como un ordenador, no, pero menor periodo de atención. Lo más importante, sensaciones, agresividad, adictivos, imprudencia, poca empatía, habilidades personales pobres, un sentido de identidad que sea muy débil, procesar información de manera poco eficiente. Por tanto, no seremos como ordenadores. Tendremos procesos de reflexión críticos que no sean buenos. Seremos más que como niños pequeños, no como ordenadores. Entonces, ¿cómo podemos recuperar la mente? ¿Cómo podemos restablecer esa idea de tener un presente, un pasado y un futuro para tener nuestra historia vital? Y se trata de no hacer multitareas, porque lo que podemos hacer de manera rápida implica que hay menos profundidad. Por tanto, una sugerencia es no hay que hacer las cosas de manera simultánea, sino de manera secuencial, con un principio, una parte media y un final, es decir, pasado, presente y futuro. Por ejemplo, con los deportes, lo vemos aquí. Aquí tiene una secuencia. Y lo que es muy interesante, esos son adultos más mayores, como ven de manera muy clara, los que llevan a cabo actividades físicas son los que están en rosa y tienen mejores resultados en todas las habilidades cognitivas. El ejercicio físico refuerza sus habilidades cognitivas porque hay más oxígeno que va al cerebro. Eso hace tiempo que ya lo sabemos. Y aquí lo vemos de Nietzsche, que todas las grandes ideas le venían cuando iba a caminar. Y vemos que hay neurogénesis en aquellos ratones que tienen que correr. Pero incluso Darwin dijo también que iba a caminar cada día para pensar. Cuando caminamos, cuando paseamos, es que tenemos ese proceso de pensamiento que se va desarrollando pasado, en principio, parte media y final. Por tanto, hay que ver en qué maneras de nuestra vida podemos tener estas secuencias, interactuar con la naturaleza, que tiene muchas ventajas cognitivas. Incluso Microsoft lo sabe, porque dicen que es muy positivo que su gente esté en entornos al aire libre. Y luego también hay que llevar a cabo actividades que tengan pasado, presente, futuro vinculados. Ejercicios, por ejemplo, lo hemos visto, hay una capacidad aeróbica que hace que haya mejores habilidades matemáticas y de lectura. Como decíamos, la interacción con la naturaleza. Jardinería también, hay una secuencia en la jardinería, hay un marco temporal. El cocinar también, de nuevo, se hace de manera secuencial y con cierto tiempo. Y el comer juntos, la compañía. Compañía implica comer pan de manera conjunta. Y también una secuencia en una comida. En todas estas actividades cotidianas, hasta el día de hoy tenemos ese principio, parte media y parte final. O la música también, es muy obvio que hay estas secuencias. Aquí tenemos un experimento muy interesante. Se le pidió a personas que nunca habían tocado el piano antes, a que durante 5 días que lo tocasen.
y hubo un grupo de control que no lo tocó. Y vemos que en ese grupo de control no hubo ningún cambio en las neuronas. En el segundo grupo, a cabo de 5 días, había un cambio en las actividades cerebrales. Pero lo más interesante, el último grupo, eran aquellos que se les pidió que imaginasen que tocaban el piano. Era gente que no estaba tocando el piano de manera física, pero el cerebro tiene ese impacto porque lo que importa es el pensamiento. Ese es el factor esencial. Y esta persona que trabajaba con Parkinson, Pascual, decía, el pensar es el movimiento confinado al cerebro. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre emoción y pensamiento? En una emoción pensamos, lloramos, gritamos. Un pensamiento tiene un principio y un final. Puede ser una historia, puede ser una mentira, lo que sea, pero tiene un principio y se llega a un lugar final, porque hay una serie de etapas secuenciales. Por tanto, el pensar siempre tiene una secuencia temporal. Puede ser algo lógico, puede ser un plan de negocios, se me encantaba cuando yo era pequeña asustaba a mi hermano con ese ogro, el coco, que se comía el cerebro de los niños. Se ve que yo no era muy buena cuidando a mi hermano pequeño. Por tanto, las secuencias son muy importantes. Aquí tenemos a mi madre en la derecha, cuando era joven. Escribió un libro sobre su vida en la guerra. Por tanto, leer también da ese marco conceptual, da el significado, también refuerza los periodos de atención y la imaginación, porque físicamente hay poco esfuerzo. Son leer palabras en una página blanca, pero la imaginación está allí. Me encanta esta definición. La imaginación no es para huir de la realidad, pero para crear la realidad. Y luego también ofrece una secuencia temporal que es esencial para pensar. Por eso leer es tan importante. Aquí tenemos una cita de un periodista británico. Desde el momento que somos conscientes de los demás, nos piden que les contemos historias para darle sentido al mundo, para habitar la mente de otras personas. Cuando somos mayores, contamos historias para hacer museos de los recuerdos. Da igual si las historias son ciertas o imaginarias. La narrativa, bien sea oral o escrita, es algo esencial en las culturas de todo el mundo. Pero las historias requieren tiempo y concentración. La narrativa no solo transmite información, pero invita al lector o al que escucha a que sea el testigo de los eventos cuando se van desarrollando. Por tanto, es como las ideas que tienen un principio, una parte media y final. Y como vemos aquí en esta cita, tenemos que tener estas historias individuales, tenemos que tener esa individualidad. Porque, como decía Einstein, solo el individual puede generar nuevas ideas. Y es lo más importante. Cuando vemos algo que nadie más ha visto, no hay que ser ni científico ni artista, podemos ver una situación, una hipótesis, un problema que lo vemos, eso es súper interesante. Así que aquí sale la conclusión. Bien, ¿dónde estamos? Pienso que las historias es lo mismo que una historia vital de la vida, por eso son tan importantes. Y las historias vitales es algo que tiene impacto en nuestra identidad única, hace que seamos las personas únicas, nuestra mente única, individual. Y eso nos da pie a que seamos creativos y eso nos da pie a que tengamos ese sentimiento de que somos únicos. Y eso es lo que valoramos más en la vida. Muchas gracias. A continuación voy a presentar al segundo.